A continuación, vamos a seguir con neutropenia febril en pacientes con mieloma múltiple. Entonces, debemos tener en cuenta que el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que se origina en el contexto de una estimulación inmune crónica, en el cual los pacientes con un diagnóstico reciente van a tener una mayor susceptibilidad a infecciones. Esta susceptibilidad va a ser la suma de diferentes factores. Van a haber factores relacionados con la enfermedad, como es la inmunoparesia global que se presenta en el mieloma múltiple y también la inmunosupresión relacionada con el tratamiento. La sumatoria de estos factores también va a llevar a una respuesta reducida a las vacunas con un incremento adicional en el riesgo de infecciones. Entonces, tenemos que las infecciones son una causa importante de morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes y que al diagnóstico, hasta el 10% de los casos podrían presentar una muerte prematura relacionada con procesos infecciosos. Por eso es crucial entender cuáles son los factores de riesgo de nuestros pacientes y el espectro de infecciones que se presenta en esta población para determinar cuáles son las medidas de prevención y de tratamiento adecuadas y brindarlas de forma oportuna. Entonces, la neutropenia febril es una complicación grave y frecuente que está asociada al manejo con quimioterapia y los neutrófilos o el descenso del conteo de neutrófilos es crítico en esta complicación, pues por la función que tienen estas células como el mecanismo de protección frente a procesos infecciosos, principalmente contra bacterias y hongos, y algunas condiciones que van a llevar a un mayor riesgo es la presencia de una neutropenia profunda cuando hay conteos absolutos menores de 200 y una neutropenia prolongada cuando la duración de la neutropenia es mayor de 7 días. Entonces, todos estos procesos de neutropenia febril van a incrementar el tiempo de hospitalización en los pacientes con mieloma múltiple, van a llevar a retrasos en la administración de la quimioterapia, van a incrementar las tasas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y adicionalmente se van a sumar complicaciones asociadas hasta en el 30% de los casos, dadas por presencia de lesión renal, de falla cardíaca, de falla respiratoria, entre otras. Todo esto lleva al incremento en las tasas de mortalidad. Hay series que describen del 11 al 50%, incluso hasta el 70% en casos de sepsis severas y de choque séptico, pero pues tratando de instaurar un tratamiento empírico, un cubrimiento antimicrobiano de amplio espectro, podemos disminuir esta tasa de mortalidad hasta un 4%. Entonces, en los episodios de neutropenia febril, solo en el 40 al 50% de los casos vamos a documentar o a tener un aislamiento microbiológico, pues donde vamos a decir si hay una etiología infecciosa. Y de estos 50%, del 10 al 30% va a haber una evidencia de bacteremia. ¿Qué pasa? No tenemos pues como una prueba específica o sistemas de puntuación para decir este paciente que presentó fiebre tiene en este momento bacteremia. O sea, al momento de presentación del primer pico febril, pero pues sabemos que por la tasa alta de mortalidad debemos iniciar un cubrimiento antimicrobiano de amplio espectro en todos los pacientes con neutropenia febril. En general, los aislamientos microbiológicos históricamente se había descrito con mayores tasas de frecuencia gérmenes gram negativos, dentro de estos enterobacteriasas, principalmente E. coli, especies de Klebsiella e Enterobacter, y la presencia de pseudomonas aeruginosa. Recientemente ha incrementado la prevalencia de aislamientos de gram positivos, dentro de estos destacan el estafilococo coagulasa negativo y el streptococo del grupo Viridians. Entonces, teniendo en cuenta la alta morbilidad y mortalidad asociada a sepsis por gram negativos, aún la indicación o la indicación inicial es instaurar una terapia empírica que se deba dirigir a cubrir principalmente gérmenes gram negativos. Hay algunos casos específicos donde al documentar un episodio de neutropenia febril yo debo iniciar cubrimiento para gram positivos, como son aquel paciente que se encuentre inestable o aquel paciente que esté con una hipotensión refractaria a la reanimación con líquidos o aquellos pacientes que tengan un posible foco infeccioso, ya sea en piel o relacionados con los dispositivos endovasculares, en los cuales yo debo iniciar desde el principio un cubrimiento para gram positivos. Entonces, con relación a la definición, tenemos que neutropenia lo vamos a definir en este grupo de pacientes como un conteo de neutrófilos menor a 1500, algunas referencias hablan como un conteo menor a 1000. Describimos neutropenia severa como un conteo de neutrófilos menor a 500, profunda menor a 100, pero también hablamos de neutropenia cuando esperamos que el conteo absoluto de neutrófilos disminuya a menos de 500 en las siguientes 48 horas, y hablamos de neutropenia prolongada cuando la duración de esta es mayor a 7 días. Y fiebre para este grupo de pacientes los vamos a determinar como una toma única en cavidad oral mayor de 38.3 grados o una temperatura mayor de 38 grados sostenidos por 1 hora. Entonces, con esto vamos a hacer el diagnóstico de neutropenia febril.
Entonces, ¿qué otros factores de riesgo tenemos que tener en cuenta para infección en pacientes con mieloma múltiple? Entonces, vamos a tener factores relacionados con el paciente, como son la edad. Algunas series describen que la edad mayor de 65 años confiere un mayor riesgo para infección en este grupo de pacientes, el estado funcional, las comorbilidades, la inmunoparesia que describimos y la presencia de citopenias, factores relacionados con la enfermedad como la carga tumoral. Dentro de estos han establecido algunos factores como son la LDH aumentada o un estadio de la enfermedad ISS 2 o 3, que se encuentra en un estadio de la enfermedad o una etapa de la enfermedad refractario a las líneas de tratamiento o que sea un paciente altamente tratado, presencia de disfunción renal. También se habla de la exposición a la dosis acumulada de glucocorticoides, en donde un esquema de equivalente a 40 miligramos de dexametasona al día por más de 4 días ya conferiría un mayor riesgo de infección, que pues sería la mayoría de los pacientes. El tratamiento intensivo previo, como es la presencia de un trasplante autólogo, un trasplante halogénico, tratamientos previos como quimioterapia, inmunomoduladores, inhibidores de proteasomas, entre otros. Y lo otro que debemos investigar en este grupo de pacientes es como todos los antecedentes sobre procesos infecciosos. ¿Qué infecciones ha tenido previamente? ¿Qué tipo de infección? ¿Tuvo que estar hospitalizado por esta infección? ¿Qué tan severo fue el proceso? E idealmente tendríamos que tener como un estado basal como de las cargas virales en este grupo de pacientes. ¿Qué otros factores de riesgo influyen en esta mayor predisposición a infecciones en mieloma múltiple? Pues alteraciones en la inmunidad adaptativa, como es una difusión de las células B, donde hay una disminución de células B CD19. También hay una alteración en la diversidad de las células T, hay una alteración en el radio de CD4, CD8, una alteración en la función de los linfocitos T ayudadores. Por la disfunción de las células B, pues vamos a tener una disminución en la producción de anticuerpos con pues la inmunoparesia secundaria. También va a haber una alteración funcional de las células dendríticas, de las células natural killer, y pues dependiendo del estado de la enfermedad o de la infiltración a nivel de la médula ósea, también pues van a venir las citopenias secundarias a nivel del conteo de neutrófilos y de monocitos, predisponiendo a un mayor riesgo de infección. Cuando revisamos como infecciones en mieloma múltiple, en muchas publicaciones citan este artículo. Eso es un estudio que se publicó hacia el 2015, un artículo sueco, en el cual se hizo, es una cohorte retrospectiva poblacional en la cual se evaluaron 9.253 pacientes con mieloma múltiple y se hizo un match con controles por edad y por sexo de 34.931, y que encontraron acá que los pacientes con mieloma múltiple tienen 7 veces mayor riesgo de infecciones bacterianas y tienen 10 veces más riesgo de infecciones virales comparados con un control sano. Dentro de las infecciones bacterianas, las más frecuentes fueron meningitis, sepsis y neumonía, que es como lo que tenemos siempre muy claro. Y dentro de las infecciones virales, los que mayor frecuencia se presentaron fue influenza y herpes zóster. Entonces, algunos ejemplos de infecciones con mayor frecuencia o que tienen mayor riesgo los pacientes con mieloma múltiple, la presencia de bacteremia, neumonía, sinusitis, que aquí principalmente se aíslan bacterias encapsuladas, gram positivos y gram negativos, y todo eso está relacionado con la inmunoparesia, la hipogamaglobulinemia y pues también con una función alterada de los linfocitos. En casos donde hay bacteremia, neumonía, infección del tracto urinario por estafilococos aureus, enterobacterias y pseudomonas aeruginosa, también influye mucho el conteo absoluto de neutrófilos, aunque ese reemplazo al diagnóstico, o sea, esa neutropenia por una infiltración masiva en la médula ósea, el diagnóstico se presenta aproximadamente en menos del 10% de los pacientes. Aquellos pacientes con alta carga tumoral van a tener con mayor frecuencia y mayor severidad de episodios de bacteremia y de sepsis por pseudomonas y enterobacterias, y esto también va a estar relacionado tanto como por la disfunción de órganos, pues del proceso séptico, y una inmunoparesia severa relacionada con el mieloma múltiple. Otros aspectos que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en aquel paciente que ya se encuentra en un estadio de la enfermedad recaído refractario o en aquellos pacientes con falla renal, que van a tener, aparte de los gérmenes que les había comentado, mayor predisposición a infecciones por gérmenes oportunistas, donde entra un rol importante Pneumocystis jirovecii y aspergilosis. Entonces, esto va a ser secundario a la inmunoparesia severa y a la alteración en todo este proceso funcional de las células dendríticas y los linfocitos.
Entonces, este es un esquema general de lo que hacemos con los pacientes con mieloma múltiple de los diferentes estadios en el momento del diagnóstico, si los dividimos en alto riesgo, bajo riesgo, si son considerados elegibles a trasplante o no, y dependiendo de eso, la primera línea, la consolidación con trasplante y el mantenimiento. Y aquí vemos que va a haber un pico de infección, de riesgo de infección en los primeros 3 meses y un segundo pico de infección en el momento en el cual por la biología de la enfermedad se presenta una recaída o una enfermedad refractaria, donde incluso menciona la presencia de tuberculosis. Entonces, evaluando la infección en pacientes con mieloma, la presencia de fiebre va a ser un indicador de esto. Entonces, yo sé que la charla se llama neutropenia febril en mieloma, pero el mensaje es clave que si se presenta fiebre independiente del conteo de neutrófilos por todos los otros mecanismos que les mencioné, el paciente es candidato a un cubrimiento antimicrobiano de amplio espectro. Y la evaluación del riesgo en general por protocolo institucional y pues por todas las condiciones psicosociales que no permiten un manejo ambulatorio en pacientes con un MAS score de bajo riesgo. Vamos a dar un tratamiento inmediato con cubrimiento de amplio espectro con cefepime, piperacilina tazobactam o piperacilina tazobactam principalmente, o en algunos casos especiales con carbapenémicos, previo a la toma pues inmediata de cultivos y de laboratorios guiados según la condición clínica. Y a las 72 horas de haber iniciado esta terapia empírica, pues vamos a determinar si el paciente, según los aislamientos, continuamos, reajustamos o suspendemos la terapia antimicrobiana, evaluando en algunas condiciones el conteo de neutrófilos, pero pues ya sabemos que podríamos suspenderlos si a pesar del conteo a pesar de la persistencia de neutropenia. Entonces, para tener en cuenta y finalizar, las infecciones son una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con mieloma múltiple, tienen un riesgo elevado condicionado por la sumatoria de diferentes factores y es crucial entender el espectro de infecciones que pueden presentar estos pacientes y los factores de riesgo asociados para establecer las medidas adecuadas de prevención y de tratamiento.